Zelensky, ¿vale? A ver qué os parece y ahora entramos de lleno al acuerdo de Corea del Norte y a lo que dice Trump. Y voy un momento a por la taza de agua. Що президент Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче. Це не значить, що так вийде. І я тут без закидів. Я просто говорю, що ми там, де ми є. І ми в війні з русскими, і це факт, це найскладніший ворог цього століття, ворог. І я зараз не тільки про права людей, безумовно, люди це найважливіше, а про те, що людина хоче, розумієте, на шматки розірвати Україну. І це великий виклик, бо це дуже велика держава. Серйозно, те, що він не... Bueno, lo que está diciendo es que al final Putin quiere absorber y conquistar Ucrania, ¿no? Хоче по шматочкам з'їсти. Це серйозний виклик. Я вважаю, всі інші країни маленькі, безумовно, такі самі, як ми. Я повертаюсь до цього, щодо рівності, прав, тощо, але маленькі країни, безумовно, він... Tened en cuenta que se acaba de celebrar justamente en Budapest, coincidiendo con la victoria de Trump en Hungría, Víctor Orbán, ¿no? Se produce justamente esta importantísima reunión, ¿no? Allí, nuevamente, pues se entrevista. Supongo que debe ser un momento de cierta esperanza para los rusos, ¿no? Porque al final ha ganado Trump, se celebra esto en Hungría y bueno, ahí tenemos siempre a Víctor Orbán con la posición que todos sabemos que ostenta Hungría, ¿no? Entonces, lo que dice Víctor Orbán es esto, ¿no? Un mensaje típico, ¿no? Al final de este mandatario. Dice, la situación en el frente es obvia. Hay una derrota militar, dice, ¿no? A Associated Press. Dice, y además Europa no podrá financiar la guerra sola. Añade además que Trump dejará de financiar a Ucrania y obligará a Europa a financiarla. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente relevante de todo esto? Bueno, y por cierto, se ha sabido también esto. Básicamente, entonces, vamos a ordenar las cosas. Sabemos que Trump ya ha hablado con Macron. Macron, tras felicitar a Trump, ¿qué es lo primero que hace? Macron lo que hace... Uy, espero que no estéis viendo... Uy, sí, perdonad. Ay, Dios mío. Ay, estoy despistado, despistado. Más de lo normal incluso para mí, perdonad. Es que ¿cómo puedo yo...? La madre que me parió. A ver. Muchísimas gracias por el superchat. Andoni dice, si las tropas norcoreanas atacan a las tropas ucranianas en Kursk, ¿se pueden vender los rusos que están defendiendo su territorio para justificarlo? Sí, lo venderán así. Pero es que tiene que ver con lo que se ha ratificado hoy. Perdonad nuevamente. Es que no sé cómo... Tendría que tener varias pantallas, supongo. Es que como yo dedico mi tiempo a leer y a otras cosas, no soy nada hábil montando varias pantallas y nunca he usado varias iguales. Bueno, en fin, da igual. El tema, al final, como digo. Entonces, tenemos esa reunión de Macron... Y Macron, primero Macron felicitándolo, inmediatamente después habla de la necesidad de que Europa, la autonomía estratégica, bueno, lo de siempre, que Europa tiene que ser independiente de Estados Unidos. El problema es que es un quiero y no puedo, y hay un problema de fijar objetivos. Vamos a ver, ¿la Unión Europea qué es? Se supone que es una asociación de países en materia económica comercial. Pero claro, es verdad que hay elementos incluso de cesión de soberanía. Por lo menos en lo que es la política económica. En materia monetaria se ha cedido un elemento fundamental de la soberanía dentro de la Unión Económica y Monetaria, que no es toda la Unión Europea, pero es el grueso de la Unión Europea. Se ha cedido todo al euro, la moneda común. Entonces ya ahí sí hay una primera cesión de soberanía. Hay momentos en los que se plantea pues una constitución europea que ha sido rechazada en votaciones, pero se ha planteado así. Y luego sí, buscamos por ejemplo... no sé si lo sabéis, ¿no? Pero tú pones ahora mismo programa Erasmus, objetivos. Perdonad, que es que...
O sea, cuando tú leías como... A ver... Vale. Vaya, ahora no lo encontraré. Bueno, que básicamente una de las claves del programa Erasmus se fundamentaba en el generar una cohesión entre europeos y una, digamos, dentro de la población joven europea, pues que se generen unos vínculos. Esto ahora mismo lo estoy mirando en la página web oficial, pero no estoy encontrando en su momento la que leí, supongo que igual lo han actualizado o algo de esto. Pero al final el punto esencial, ¿cuál? Es que tiene algo de crear, pues un sentido de que somos un solo grupo, de una nación. Van un poco por ahí los tiros. Y no es el único programa que tiene un poco ese sabor, vamos a decirlo así. Entonces es obvio que la Unión Europea tiene algunos componentes que van más allá de una mera organización, digamos, de carácter económico, de... No sé, no es como la Liga Hanseática en su momento, o como la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Esto es algo que tiene un objetivo, en parte al menos, más ambicioso, de crear un Estado-nación, vamos a hablar claro, o algo que se le asemeje mucho. El problema es que, claro, en ese quiero hay una gran indefinición, porque incluso la gente que le gustaría que nos unamos no acaba de decirte, mira, quiero un Estado-nación europeo. Punto. Quiero un Estado con un ejército, una policía, un ministerio de economía, un ministerio de interior, un ministerio de defensa. Uno. Y quiero que el ejército de tierra español dependa de lo que diga un señor desde Bruselas. Y quiero que el ejército francés se disuelva. Y el Bundeswehr alemán se disuelva. Y el ejército español se disuelva y conformen uno solo. Pero claro, esto es demasiado. Esto no se va a aceptar ahora mismo. Inviable. Por no hablar del encaje económico de unir a tantos países. Entonces hay como un ideal ahí hacia el que se camina, pero a la vez es imposible llegar a él, por lo menos en un corto plazo. Y entonces te planteas, bueno, ¿y qué nivel de compenetración debemos tener? Porque si en un plazo razonable no vamos a ser uno solo, ¿hasta dónde hemos de llegar? ¿Hasta dónde debemos ceder? ¿Hasta dónde debemos poner nuestros intereses en favor de terceros, en favor de una comunidad europea? Este es el problema. Y en esa indefinición se juega la partida. Es decir, ¿cómo puedes pretender que seamos un jugador político con independencia de Estados Unidos si no somos una unidad política? Es que ¿cómo vamos a ser un actor si no somos una unidad política? Somos una unidad económica, con muchos peros. Pero bueno, en esa materia desde luego somos poderosos. Pero claro, y si no hay una unidad política, ¿cómo vas a tener una política exterior? Lo que tendrás son políticas exteriores. Porque al final no puedes tener 27 políticas exteriores más la de la Unión Europea. Entonces, al final, ¿en qué se convierte la política exterior de la Unión Europea? Pues en un mínimo común múltiplo. En eso es. Y ese es el problema, que o se plantea abiertamente caminar hacia una unión con la consecuente cesión de soberanía, que no es para quedar bien, que es ceder en lo importante, en materia económica, qué reparto vamos a hacer, en materia legal, quién legisla, y eso parece fuera de la ecuación, o seguir pidiendo una Unión Europea. En este marco, pues ¿a qué te conduce? O sea, quieres unidad política, pero no quieres ser un Estado-nación. ¿Y eso qué cojo? ¿Y eso qué es? Con perdón de la expresión, pero ¿eso qué es? Y este es el problema. Entonces, ahí es donde, bueno, Europa no debe depender tanto de Estados Unidos, ya, pero ¿y cómo se hace eso? Si tienes a Rusia delante, ¿quién va a defender nuclearmente a Europa? Si tienes a Rusia delante, ¿quién va a gastar lo que habría que gastar? Si tienes a Rusia delante, ¿quién va a decidir si se va a la guerra o no? ¿Qué mecanismos tienes? Tenemos la OTAN, que dista de ser ideal, obviamente, pero por lo menos está ahí y hay una potencia detrás. Dentro del Tratado de la Unión Europea se contempla un equivalente al artículo 5, pero es inoperante, porque no hay un equivalente.
Y eso de tener una unión militar en paralelo a la OTAN, eso no es viable. O hay una unión militar que, o por lo menos no es viable y que funcione bien. Es decir, lo que habrá será un montón de duplicidades y una cierta competición, pero por ahora es bastante difícil que haya un equivalente a la OTAN puramente europeo. Por tanto, al final son todas esas contradicciones y el no querer afrontarlas claramente y dejar nítido, oye, ¿qué queremos que sea la Unión Europea durante los próximos 50 años? Y siendo realistas, porque es que si no me vas a ceder la política económica, ni me vas a ceder el Ministerio de Defensa, que no va a pasar, entonces, ¿cómo vas a tener unidad política? Luego los franceses pues quieren recuperar una idea de imperio, proyectar el imperio francés a través de la Unión Europea, siendo la voz cantante en la misma. Y tienen mucho liderazgo, quizás sean los únicos que tienen verdadero liderazgo, pero, claro, te llega un Trump y ¿qué? ¿Y qué? ¿Es suficiente Francia? No, no es suficiente. No es suficiente casi ni el eje franco-alemán. En fin. Pues igual que existe una moneda única, el euro puede existir una defensa única. Y no hace falta tanta... No es... Pero es que no es así. Los países en Europa, hay pocos tan europeístas como España. Y es que en Francia no van a votar para disolver su Ministerio de Defensa y unirlo con el de Alemania y España. Es que es impensable eso, esa es la realidad. Se dan pasitos de bebé en la industria de defensa y ya cuesta, imagínate, en ceder el ejército. Inviable. Entonces, este es el problema con Europa. Que es un quiero y no puedo al final. Como no hay una definición clara tampoco de objetivos y de qué tiene que ser la Unión Europea, pues siempre no, tenemos que ser independientes de Estados Unidos, ya. Pues explícame cómo, porque claro, si cada uno va a ir a su bola, con perdón, pero es que es así, cada uno va a su bola porque al final no estamos tan compenetrados, pues ¿qué te queda? Obviamente estás obligado geoestratégicamente a jugar con Estados Unidos y ya está. Mientras no haya una unión política más importante. Porque, no sé, por ejemplo, tú en la época de Grecia, cuando analizas las relaciones de los griegos con Persia, es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque al rey de Persia le llamaban el gran rey. O sea, que ellos, los griegos, eran conscientes de que ahí al lado había una cosa que se llamaba Persia, que venía de Oriente, que era mucho más grande que ellos. Y entonces en Esparta había reyes, en otras ciudades había reyes, pero luego estaba el rey, que era el de Persia, que no era griego, ¿no? Y sí, los griegos se enfrentan al rey persa y le derrotan, y el rey persa les tiene muy en cuenta porque sabe que en Grecia no son muchos, encima no son una unidad política, pero, joder, tienen una capacidad de defensa muy importante. Y de hecho, se ve obligado Persia a jugar con la rivalidad entre Atenas y Esparta, apoyar a unos o a otros, ¿no? Es lo más parecido a un ejemplo de contrapeso, pero claro, aquí el problema es que tienes a Persia, tienes a los griegos, que seríamos Europa, todos divididos, cada polis su guerra. Dentro de incluso de ese grupo de polis con dos bandos, podríamos hablar del franco-alemán y del anglosajón, del este de Europa. Y luego además tienes una segunda Persia, que es Estados Unidos. Y esta es aliada tuya, esta te apoya. Y es la que a la otra Persia la mantiene a raya, ¿no? Entonces esta es nuestra situación. ¿Y cómo se puede gestionar? Pues es muy complicado. Entonces al final cuando ves la historia entre Persia, Atenas y Esparta, ¿qué ves? Ves que Persia, como es mucho más grande, juega un poco con ellos. Financia en unas ciudades a unos nobles para que le apoyen, juega con Esparta, luego con Atenas, ataca a las ciudades helenas de Asia Menor. Pues un poco esa idea, ¿no? Ataca a los países de Europa del Este que son menores, los bálticos, Moldavia, Ucrania si se quiere meterle ahí en ese grupo. Y esa es la situación. ¿Y cómo se gestiona eso? Pues muy complicado. Bien, entonces, como os digo, podrían hacer una organización política como Estados Unidos y Estados federales y todo lo que conlleva. Y hago si por poder, Matías, por poder se podría, claro que se podría. Pero para eso tiene que haber un referéndum, tienen que querer. ¿Y un francés quiere ceder? Un francés va a decir, no, disolvemos el ejército del aire, l'armée de l'air. Cambiamos la capital, la movemos a Bruselas. Las decisiones del Banco Nacional de Francia pasan a importar cero. Ahora se toman todas desde Bélgica. Pues eso no es viable.
Es muy poco viable. Ningún país comparte el número real de armas nucleares que tiene, así que todo lo que leas probablemente es falso. Así de claro. Bien. Vale. Entonces, en este contexto llegamos a un Trump, llegamos a un Kim Jong-un. Total, que sabemos primero esto. Y este acuerdo es muy importante. Acaba de salir. Esto es una noticia que aparecía hace 5 horas. Y dice lo siguiente. Putin concluye el acuerdo de defensa con Corea del Norte. Y cuidado, porque ya no estamos hablando de un acuerdo general, estamos hablando de un acuerdo de defensa. Ojito. Vale, vamos a traducirlo. Entonces, Putin ya firmó, como ya sabemos, en torno al verano, pues un acuerdo general con distintos caracteres económicos, de seguridad, donde se hablaba que incluso podía haber un intercambio de bienes a cambio de productos, de transferencias tecnológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, perdón. Al final, esto hay que ratificarlo y hay que acabar de cerrarlo. Y durante el año, pues yo lo he estado siguiendo mucho, os he dado la información a lo largo de los distintos informes de, oye, es que ha ido primero fue Putin, tras Putin fue Shoigu, no sé si cuando aún era ministro de Defensa. En todo caso, forma parte del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. Después van unos altos funcionarios del Ministerio de Defensa, ¿no? Es decir, vamos desde el apoyo político autorizado por Putin a ir concretando las políticas con Shoigu, a que luego llegue un alto funcionario a concretar, mira, transferencias tecnológicas, transferencias económicas, no sé qué y no sé cuál. Y además mandan a un militar, no, que yo sepa, no ha sido un alto funcionario del Ministerio de Economía o un alto funcionario del Ministerio de Industria. No, no. Ha sido un alto funcionario del Ministerio de Defensa, que además es para más INRI militar, ¿no? Total, que entonces lo que